cuando el presidente necesitaba a los banqueros. Fragmento del libro, Los banqueros de todos los presidentes, de Nomi Prince. Este país no tiene nada que temer del estafador que fracasa. Lo metemos en la cárcel. La amenaza para este país es el estafador que triunfa. Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, 1905. A finales del siglo XIX, los titanes de la banca empezaron a reemplazar a los gigantes de la industria como estrellas de la supremacía económica en los Estados Unidos. Algunos de los hombres que personificaban esta transformación tenían un pie en la industria y otro en la banca. Otros mantenían exclusivamente su posición dentro del ámbito financiero. El cambio tendría un impacto profundo e irrevocable en el futuro de Estados Unidos. Se trazarían nuevas líneas de poder, tanto dentro del país como más allá de sus fronteras. La era moderna del capitalismo financiero había comenzado. En este nuevo paradigma, la Casa Blanca se encontró operando de manera más integrada con los banqueros más poderosos. En el camino hacia esa eventualidad, el presidente Theodore Roosevelt y el principal financista de la nación, John Pierpont, J.P. Morgan, se enfrentarían en una batalla de voluntades y egos para defender sus respectivas posiciones. Aunque el siglo XX sería conocido como el siglo americano, reflejando el dominio político y económico de la nación, marcado por la era progresista de reformas sociales y enmiendas constitucionales que duró 2 décadas, sus primeros años también desencadenaron una época de fortalecimiento de alianzas político-financieras entre Washington y Wall Street. Las codependencias y las tensiones entre las dos esferas de poder definirían no solo la agenda interna de la nación, sino también su identidad como superpotencia global y financiera emergente. El juego de poder en la nación emanaba de los ferrocarriles, una industria cultivada por los hombres más ricos del país. Aunque las empresas ferroviarias constituían la mayoría de las emisiones en los mercados de acciones y bonos, empresas industriales como US Steel, International Harvester y General Electric, iban ganando terreno. Mientras tanto, el sector bancario iba evolucionando de un negocio basado en préstamos para fines de producción y expansión, a uno basado en la consolidación, distribución, y empaquetamiento de capital en sí mismo. A medida que ganar dinero se volvió más importante que fabricar productos, el control de la dirección de Estados Unidos pasó a manos de un grupo más pequeño de financistas de élite. Esos banqueros de principios del siglo XX tampoco se centraron simplemente en crear riqueza, también estaban interesados en crear capital de influencia. La forma en que dictaban la conducta del dinero rivalizaba con la forma en que el gobierno dirigía el país. Las crisis económicas de fines de la década de 1890 habían revelado que el Morgan Bank, J.P. Morgan y Company, tenía más dinero y oro que el Departamento del Tesoro. A medida que la necesidad de dinero se hacía más crítica, los hombres que controlaban ese dinero se volvían mucho más poderosos. Hoy, Morgan Bank es un componente de JP Morgan Chase, el banco más grande del país. Morgan controlaba casi el 70% de la industria del acero, luego de la creación de US Steel en 1901, y al menos una quinta parte de todas las corporaciones que cotizaban en la Bolsa de Valores de Nueva York. Su poder se intensificó cuando la industria ferroviaria comenzó a desmoronarse bajo el peso de la especulación a principios del siglo XX. Como halcón a punto de matar, se lanzó a desmantelar y luego reconstruir la industria. En el proceso, otorgó préstamos a los participantes que quedaron en pie. Los empresarios desesperados aceptaron sus duros términos. Otro importante jugador recién convertido a las finanzas era el multimillonario John D. Rockefeller. De 1886 a 1899, las ganancias anuales de la Standard Oil Company de Rockefeller,
una de las empresas industriales más importantes del mundo, se triplicaron de 15 a 45 millones de dólares. Todo ese cash requería ahora un lugar desde donde generar más riqueza, y la búsqueda de tal capital catapultó a sus acumuladores a mayores niveles de influencia. Como escribió Matthew Josephson en su libro de Robber Barons, se hizo inevitable que los hombres de Standard Oil reinvirtieran regular y masivamente en nuevas empresas, que debía llevarse a cabo en su ausencia, dado que John D. Rockefeller había anunciado que se retiraba de los negocios. Junto con James Stillman, el formidable presidente del National City Bank de Nueva York, el mayor banco estadounidense en términos de activos, que se autodenominaba The American Bank y que desde entonces se transformó en Citigroup, Rockefeller comenzó a invertir en bancos, compañías de seguros, cobre, acero, ferrocarriles y servicios públicos. Su hermano, William, había conocido a Stillman cuando William era director de Chicago, Milwaukee y St. Paul Rail Company, y los dos se habían vuelto cercanos. Los hermanos Rockefeller vieron el negocio de la producción de capital como un medio para mejorar su estatus. El banco de Stillman resultó ser más adecuado para sus aspiraciones que el banco rival Morgan, aunque los Rockefeller también dominarían la evolución de otro banco importante, el Chase National Bank, que, a su vez, también se transformaría en JP Morgan Chase. La alianza Stillman-Rockefeller aseguró que el Citibank fuera conocido como el Standard Oil Bank. Al consolidar la unión comercial, el hijo de William, William Goodell Rockefeller, se casó con la hija de Stillman, Elsie Stillman, en 1902. La pareja produjo al futuro presidente del National City Bank, James Stillman Rockefeller. Los elementos sociales y matrimoniales de las sociedades familiares a principios del siglo XX sirvieron para fortalecer la evolución de las familias industriales hacia el ámbito financiero. El pánico de 1893 provocó el colapso de las empresas ferroviarias menores, lo que permitió a Stillman, William Rockefeller, Edward Henry Harriman y el financiero Jacob Schiff tomar el control de una de las compañías ferroviarias más grandes, Union Pacific. Mientras que la noción de un fideicomiso ferroviario, o una combinación de empresas, ya había surgido, estos hombres constituían uno de los dos florecientes fideicomisos del dinero de Wall Street. Su grupo de élite estaba formado por la familia Rockefeller, Union Pacific, Standard Oil y la firma de Wall Street de Kuhn Loeb Company bajo Schiff. El otro grupo era la alianza dominante de Wall Street. Giraba en torno a Morgan e incluía constructores de imperios como el CEO de Great Northern Railway, James Hill, y George Baker padre, un destacado hombre de sociedad que se desempeñó como director del First National Bank, que luego se convirtió en parte de Citigroup. Stillman eligió sabiamente pertenecer a ambos grupos. En su estudio sobre la oligarquía financiera de Estados Unidos, en el libro titulado Dinero de otra gente, el preeminente abogado de Boston y futuro juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, afirmó que el poder del banquero de inversiones sobre el dinero de otras personas suele ser más directo y efectivo que el que ejercen los bancos controlados y las compañías fiduciarias. Eso se logra mediante el simple mecanismo de convertirse en el banco de los depósitos de las corporaciones controladas. En otras palabras, cuanto más dinero controla un banco, más poder puede ejercer. Dentro del sector financiero, Morgan actuó como un soldador, fusionando astutamente los principales bancos, fideicomisos, y compañías de seguros, en una sola construcción, una pirámide sólida en cuyo vértice él se sentaba. A través de la propiedad de acciones, y directorios entrelazados, Morgan extendió su control a First National Bank, National City Bank, Hanover Bank, Liberty Bank and Trust, Chase National Bank, y las principales compañías de seguros de la nación.
Las tres principales compañías de seguros en la órbita de Morgan eran New York Life, Equitable y Mutual. Las conexiones funcionaban en ambos sentidos. George Perkins, director de New York Life, era al mismo tiempo vicepresidente y socio del Morgan Bank. Juntas, estas empresas poseían aproximadamente $1.000 millones en activos para el año 1900. Al controlar los dominios de la banca de inversión y los seguros, Morgan, Perkins y Baker, fácilmente aumentaban su riqueza. Sus compañías de seguros compraban las acciones y los bonos que ellos mismos creaban en sus bancos de inversión. Ese círculo de demanda fabricada atraía a inversionistas externos que compraban esos valores a precios más altos. Luego, el trío reinvertía las ganancias como depósitos, proporcionando a sus bancos capital adicional para actividades similares. Para monopolizar el mercado de capital, National City Bank, First National Bank y el Morgan Bank tenían un acuerdo de que, en cualquier emisión de valores originada por alguno de los tres, la casa emisora se encargaría del 50%, y cada uno de los otros dos el 25%. Además, estos tres grandes bancos suscribían y aceptaban depósitos para muchos otros negocios no financieros. Otro aspecto de la acogedora unión entre varios titanes del sector financiero era su propensión a reunirse más allá de los confines geográficos de la ciudad de Nueva York. El director de Equitable Life Assurance Society de los Estados Unidos, Henry Ide, y Morgan, compartían un complejo de apartamentos en Jekyll Island, Georgia, el refugio de la ultraélite de la nación, donde los dos hombres podían repartirse el mundo financiero lejos del ajetreo, mientras disfrutaban del lujo de vista al mar. Además, manteniendo su distinción como el principal banquero del mundo, la reputación de Morgan en Europa ayudó a elevar su posición en Estados Unidos. Más tarde ayudaría a elevar la posición de Estados Unidos sobre Europa después de la Primera Guerra Mundial. Los inversionistas europeos eran los principales compradores de acciones y bonos estadounidenses, y codiciaban cualquier cosa que llevara el nombre Morgan. Ese apoyo se remonta a 1890, cuando la venerable casa bancaria Barings estuvo a punto de quebrar después de una apuesta desastrosa con los bonos argentinos. Mientras la mayoría de las firmas de Londres ignoraban sus llamadas de auxilio, el Banco de Inglaterra recurrió a Morgan para rescatar a Barings. El rescate fomentó una relación internacional duradera. 4 años más tarde, se pidió a Morgan que salvara a Estados Unidos de la bancarrota. Y en 1899, el secretario del Tesoro, Lyman Gage, se vio obligado a pedir prestados $50 millones al Morgan Bank, para comprar oro extranjero a fin de mantener el bienestar financiero de la nación. Más tarde, el Congreso atacó los términos atroces de Morgan por ser exorbitantes y antipatrióticos. Pero en ese momento él fue considerado héroe por proporcionarlos. Fue uno de los muchos ejemplos de las habilidades de Morgan solicitando dinero de otras personas para reforzar su imagen. Incluso en ese caso, según James Stillman, Morgan se acercó a él para pedirle el dinero para prestarlo, al borde de las lágrimas, muy sentido y apesadumbrado. Stillman envió un giro desde Europa por $10 millones en oro de Standard Oil, y $10 millones más de otras fuentes, que entregó a Morgan. Fue Morgan quien se llevó todo el crédito, y al hacerlo, consolidó su posición de influencia. Traducción, Dante Bayona.